venir esta tarde a compartir con nosotros la dinámica de los mosquitos porque impactan a nuestra salud. No son solo molestos, sino que pueden impactar a nuestra salud. Y les voy a presentar quiénes van a ser nuestros 3 conferenciantes, pero sobre todo lo que quiero es animarles a que intervengan, porque lo bueno de venir a este tipo de actos y de mesas redondas es aquella pregunta que te ha surgido durante la charla o aquella pregunta que la tenías desde antes, que se la puedas preguntar a ellos y que te puedan contar algo que no han tratado antes. Así que les voy a animar a que se vayan pensando preguntas y que vayan interviniendo. Les voy a presentar por el orden en el que van a intervenir. Primero va a intervenir Frederic Bartomeus, después Jordi Figuerola, que está contactado en remoto desde Senegal, desde Dakar, y luego intervendrá Lucia Pozzo, que está aquí también presencial. Bueno, Frederic Bartomeus es profesor de investigación y CREA, es profesor en el CSIC, en el Centro de Estudios Avanzados de Blanes, es biólogo y su especialidad es la ecología teórica, algo que es sumamente importante porque nos ayuda a entender con las dinámicas de las poblaciones cómo funcionan los animales, incluso nosotros durante la pandemia, ¿verdad, Fede? Así como nos conocimos. La movilidad de los animales, la movilidad de los mosquitos, en su caso, de los insectos, y eso nos permite predecir comportamientos, detectar variaciones en esos comportamientos, dinámicas de grupo y, en el caso de lo que nos ocupa hoy, ver cómo nos puede afectar a la salud en caso de que transmitan infecciones o incluso solo en el caso de que sean muy molestos. Jordi Figuerola también trabaja con mosquitos, es profesor de investigación del CSIC, es catalán, pero trabaja en Sevilla, en el parque, en la Estación Biológica de Doñana del CSIC, en el Parque Doñana. Es también, bueno, tú diriges el Departamento de Ecología y Complejidad, un departamento muy importante en el Centro de Estudios Avanzados de Blanes. Jordi Figuerola también es profesor de investigación del CSIC en la Estación Biológica de Doñana. Jordi también es biólogo y sorprendentemente tiene un perfil que se podría decir que es parecido al tuyo, Frederic, pero realmente la orientación es muy distinta porque él es un biólogo de campo. Él es un biólogo que va a analizar qué es lo que está ocurriendo en el campo, qué tienen los mosquitos, qué tienen las aves portadoras y está muy en contacto con la naturaleza y también tiene una parte muy importante de estudios moleculares, de diagnóstico por PCR, no de lo que les ocurre a las personas cuando tenemos una infección, sino de lo que están transmitiendo los mosquitos, de lo que llevan los mosquitos. Ambos trabajan mucho, pero sobre todo Frederic, con modelos matemáticos de cómo es toda esta dinámica de los mosquitos, cómo se van moviendo. Jordi Figuerola también ha tenido mucho contacto durante la epidemia del virus del Nilo Occidental, que nos lo va a contar, durante los brotes del virus del Nilo Occidental en Andalucía, que se están extendiendo por el resto de la costa y del país y por zonas de humedales. Ha tenido mucho papel en contacto con el público, contacto con los medios de comunicación, con los ayuntamientos, con administraciones públicas. Y en tercer lugar, no la última, pero no la menos importante en absoluto, Lucia Pozzo. Lucia es italiana, va a hablar en castellano, que lo habla mejor que nosotros, lo habla perfectamente. Lucia viene de otro ámbito y esta es la maravilla de la investigación promovida por la pandemia que nos ha unido a gente de campos muy distintos. Lucia estudió historia, es demógrafa, se ha especializado en demografía y es profesora en la Universidad de Sassari, en Alguero, en Cerdeña, y investiga en historia de la demografía, en aspectos históricos de la demografía, de la mortalidad, que cuando hablamos del siglo XX, la mortalidad infantil supone hablar mucho de infecciones o la mortalidad de las madres, la mortalidad alrededor de los partos. Y además hace docencia en demografía contemporánea y igual que Fede, igual que está avanzando mucho el campo, trabajan muchísimo con datos, estadística, datos de calidad, porque los datos nos permiten entender muchísimo
se generan muchísimos datos, hay mucha información de cada uno de nosotros, de los animales, de todo. Los datos nos permiten entender las situaciones, entender los problemas y, por lo tanto, saber cómo actuar. Entonces, eso es algo que está de fondo y que permea a todos ellos. Entonces, bueno, la dinámica de la mesa redonda va a ser que van a hacer primero ellos una presentación con imágenes en diapositivas y luego empezaremos el debate, las preguntas entre nosotros, con ustedes. Les animo a que vayan pensando lo que no han tratado, pero les habría gustado que comentasen. Empiezas, Frederic. Vale, bueno, ella es Margarita del Val. Bueno, es verdad, yo no me presento. Es química, viróloga y inmunóloga del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y es un poco, durante la COVID, pues generó una plataforma interdisciplinar dentro del CSIC muy importante, que es la Plataforma de Salud Global, y vale, que lo sepáis, ¿no? Que es una persona que toca muchas teclas y que ha unido a mucha gente del CSIC para trabajar justamente en cuestiones de lo que llamamos salud única, salud global, ahora mismo. Pues ya está, digo porque pobre. Gracias. Vale, pues empiezo yo. Tengo unas diapositivas, vale, muy bien, a ver si esto funciona. Bueno, la pregunta de hoy no es si debe preocupar la expansión de los mosquitos para la salud, luego al final responderéis, pero bueno. Yo os hablaré un poco de una enfermedad zoonótica que es el dengue, que es un virus. Todos hemos hecho un máster en epidemiología ahora con la COVID. Pues el dengue es un virus que se transmite a través de mosquitos. Es una de estas enfermedades de las que vamos a hablar hoy. Este es un mapa que explica un poco dónde está este virus circulando. Y en Europa, en principio, no está circulando, no es una zona endémica para este virus. Y luego significo dos especies de mosquitos que son los que le llamamos vectores de este virus. Es una enfermedad que llega al hombre a través de un mosquito. Una persona se infecta a través de un mosquito. Los mosquitos se infectan y un mosquito infectado puede picar a una persona sana y de ahí la persona se infecta. Vale, ¿cuál es el contexto un poco en Europa actual? Pues tenemos un mosquito que es el mosquito tigre, que es un muy buen transmisor de dengue y que se sabe que transmite dengue en la naturaleza. No solo en el laboratorio puede transmitir dengue, sino que en la naturaleza lo transmite. Y os pongo aquí un mapa un poco de la distribución actual de este mosquito en Europa y un mapa de las últimas décadas, brotes pequeñitos de centenares de personas, decenas de personas a veces, que han ido ocurriendo en Europa. Muchos de ellos en Italia, en Francia, y bueno, no se ve muy bien la dinámica, pero en los últimos años ha ido creciendo bastante la cantidad de personas que cogen esta enfermedad. Esto es un zoom que hacemos ahora en España sobre cómo ha sido la expansión del mosquito tigre. Este mapa ha costado mucho trabajo de elaborar. El mosquito tigre aparece en Barcelona, muy cerca de Barcelona, en Sant Cugat, de hecho, en 2004. Y durante estos 21 años pues, ha ido expandiéndose, a pesar de que ha habido mucha gente trabajando en intentar controlarlo y erradicarlo. Un tema que dejaremos aquí, luego podemos comentar más, son enfermedades que no tienen vacuna ahora mismo, son vacunas que no son muy eficaces y la manera de controlar este tipo de enfermedades, como el dengue, es controlar las poblaciones de mosquito. Es decir, básicamente erradicar las poblaciones de mosquito. Entonces, para erradicarlas hay que saber dónde están los mosquitos, cuándo aparecen los mosquitos, cuántos hay, ¿no? Es decir, no podemos ir disparando distintos tipos de herramientas que también podemos hablarlo para controlar estos mosquitos sin saber la pregunta básica de dónde y cuándo aparecen y cuál es el mejor momento para erradicar esas poblaciones. Yo he contribuido un poco a esta idea con herramientas digitales. Hemos generado una aplicación de móvil que se llama Mosquito Alert y que pedimos a los ciudadanos reportar información sobre mosquito tigre y ahora hemos ido expandiendo la idea hacia otros mosquitos, porque esta información, como decía Margarita, pues es muy útil, estamos viendo que es muy útil, no solo la que recogen los expertos, sino la que los ciudadanos nos pueden aportar. Bueno, tiene una serie de virtudes, ¿no? El hecho de poder aprovechar pues, las nuevas tecnologías, los teléfonos móviles, estos canales de comunicación modernos, para poder tanto transmitir mensajes de protección, ¿no? a la ciudadanía, como para que la ciudadanía nos reporte información. Esto es un poco el esquema de la aplicación de móvil y estamos ahora trabajando en expandir estas ideas a otros tipos de mosquitos y de enfermedades.
Entonces, este mapa que os enseñaba de la expansión, pues es un mapa contribuido tanto por expertos que buscan mosquitos en todos los municipios de España que podamos y por ciudadanos. Ahí os pongo una imagen muy rápida de ciclos zoonóticos que llamamos, estas enfermedades que pasan de animales a humanos, relacionadas con los mosquitos. Básicamente hay como tres tipos de ciclo. Un ciclo muy urbano, que es mosquito, humano, humano, mosquito, que es este ciclo, por ejemplo, del dengue, que es directamente humano, mosquito, mosquito, humano. Dengue, chikungunya, fiebre amarilla, este tipo de virus se transmiten de forma muy directa a través de los mosquitos. Luego hay otro ciclo que es un poco más complejo, del cual os hablará Jordi, que es, por ejemplo, el ciclo del virus del Nilo Occidental, que ocurre más en la naturaleza y donde hay aves que hacen de reservorio de estos virus. Y luego tenemos la malaria, ¿no? La malaria, que es en realidad una de las enfermedades transmitidas por mosquitos más importantes y la que mata más gente a nivel planetario, aún todavía en el siglo en el que estamos. No es un virus, se trata de un protozoo y es un ciclo un poco más complejo también. Vale, volvemos al dengue. ¿Qué podemos hacer nosotros para entender cómo funciona esta enfermedad? Pues una cosa es ir, y hacemos los epidemiólogos y otro tipo de perfiles, sacamos datos de zonas donde estos virus son endémicos, por ejemplo, aquí hay datos de Malasia, de Sri Lanka o de Vietnam, y intentamos entender, ¿no?, cómo son estos ciclos y de qué mecanismos dependen estos ciclos. Estos son ciclos de dengue en casos humanos en estos países, ¿no? Podemos hacer modelos, ¿no?, e intentar entender qué tipo de variables climáticas, qué tipo de variables sociodemográficas afectan podemos relacionar con los casos de dengue. Aquí solo os quiero enseñar pues simplemente que hay tipologías de variables muy distintas, desde las ecológicas, ambientales a las sociológicas, y luego que muchas de estas variables afectan con delay, que llamamos, con retraso, es decir, la variable se relaciona con la cantidad de casos humanos a un cierto tiempo en el pasado, ¿no? Por ejemplo, un pico de temperatura 2 semanas o 3 semanas antes me puede estar correlacionando claramente con muchos casos de dengue en una ciudad en Vietnam, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es lo que hacen los epidemiólogos, intentar entender en las zonas donde estos virus circulan cómo son estas dinámicas. Nosotros en Europa no lo tenemos, entonces lo que tenemos que entender es cuál es la probabilidad que nos lleguen personas infectadas con dengue a Europa, en diferentes países, España uno de ellos, y tenemos unos datos, por ejemplo, muy interesantes de la Comunidad Europea que nos puede permitir hacer entender cuáles son los países que tienen más dengue endémico, en qué momentos, ¿no?, del año, y cómo circulan las personas de esos países a Europa para saber qué cantidad de importación tenemos de esta enfermedad. Entonces, ahí hay un componente social, de movilidad, las motivaciones de los viajes, cuándo viaja la gente, a qué zonas viaja. Y podemos hacer mapas como este, que son, aquí no sé si no lo veréis muy bien, pero sí que nos habla muy claramente de qué países en Europa son importadores de dengue más, es decir, viajan a zonas donde hay dengue y, por tanto, vienen personas infectadas con dengue en mayor cantidad. Y, por ejemplo, una curiosidad es que España está pues, la tercera de la lista de importaciones de dengue y que, además, ese dengue viene de zonas muy distintas de Europa. Es decir, hay algunos países, como por ejemplo Alemania, que sobre todo el dengue que les viene de Tailandia. O sea, hay muchos alemanes que viajan a Tailandia y vuelven a Tailandia infectados. En España tenemos una gran diversidad de países a los que viajamos y que luego pues, volvemos con esta enfermedad. Bueno, es importante saber cuál es el origen de las personas infectadas que vienen aquí a España. Y otra cosa que estamos haciendo es intentar entender y modelar la presencia del vector, ¿vale? Entonces ahí os pongo tres mapas, que son 3 mapas que van ganando en complejidad. El primer mapa es un mapa que relaciona la presencia del mosquito tigre con la temperatura. Estos son insectos y por tanto van muy asociados al clima. Otro mapa es añadiendo la movilidad humana y sabiendo cómo es el proceso de expansión del mosquito tigre, que os digo yo que en gran parte viene dado porque nosotros movilizamos a los adultos de mosquito en nuestros coches. Es decir, la expansión del mosquito tigre en España ha venido sobre todo por carretera y a través de movilidad humana, una vez más. Es decir, nosotros estamos haciendo de vectores de un vector, ¿vale? Y luego una tercera capa es justamente
de dónde viene la gente infectada, dónde están los casos de dengue en España. Y en ese último mapa de allí, en el fondo, veis unas zonas azules, que son zonas de no riesgo, es decir, hay poco riesgo porque no hay mosquito y porque no hay muchos casos importados, y las zonas de la costa, ¿no? Costa de Levante, Cataluña, sur de Andalucía, incluso en el norte un poquito, pues son las zonas donde habría más riesgo de que se iniciaran brotes de dengue. Entonces nosotros intentamos hacer estas predicciones, por ejemplo, hicimos un mapa para 2024 como este y apareció un pequeño brote de dengue ahí donde hay la flechita, que es uno de los municipios que está marcado como en rojo, ¿vale? Todo eso incorpora la capacidad de crecimiento poblacional del mosquito, la llegada de personas infectadas con dengue, la movilidad humana movilizando mosquitos también en España. Todos estos elementos, este cóctel, es el que intentamos dibujar aquí. Y cosas que estamos haciendo a nivel ya no tan de intentar, para hacer la toma de decisiones correcta, poder poner los esfuerzos ahí donde toca en España, sino que a nivel de ciudad pues también estamos trabajando mucho. Por ejemplo, aquí en Barcelona trabajamos codo con la Agencia de Salud Pública de Barcelona para ayudar a erradicar las poblaciones de mosquitos en Barcelona durante todo el verano, todo el periodo de mosquito. Y esas son las cosas que más o menos, desde el punto de vista científico, nosotros podemos ofrecer una serie de herramientas y de mapas para que la gente que realmente está detrás del control de estos mosquitos, que es la única manera que estamos explicando de que se puede erradicar o minimizar los riesgos, puedan trabajar. Entonces, en Barcelona, por ejemplo, el mosquito tigre tiene 2 picos, uno en julio y otro en septiembre. Es bimodal, es una cosa bastante curiosa. En agosto, cuando hay mucho calor, la actividad del mosquito baja. Y no está homogéneamente distribuido, es decir, hay más mosquitos en algunos barrios que en otros, ¿no? Entonces, zonas más empobrecidas de Barcelona o zonas ricas, y ahí también hay un elemento interesante, son las zonas con más probabilidad de tener mosquito tigre. Y ahí lo dejo y luego paso la palabra a Jordi y él os explicará justamente otro tipo de enfermedad transmitida por mosquitos. Y luego pues, podemos abrir el debate. Luego después ella explicará la parte más de malaria, como ha explicado Margarita. Y hasta Jordi, cuando quieras. Pues adelante, Jordi. Métenos en el concepto de una sola salud. ¿Me oís? Siento mucho no estar ahí, pero me pilló justo en una semana que estoy trabajando en Senegal en un proyecto de investigación y yo os voy a hablar del concepto de una salud, os voy a hablar del virus West Nile. Si encuentro la presentación, ahí está. A ver, vamos a ver. Una pestañita. Una sola salud es que la salud humana está muy impactada por cuál es la salud de los animales que nos rodean, silvestres y domésticos, y también por la salud del medio ambiente y los cambios en el medio ambiente. Que no vale solo con fijarse en la salud humana cuando llegamos al hospital, sino que tenemos que saber todo lo que ocurre antes y todas las circunstancias sociales, ambientales y la ecología y de los animales. Pues nada, Jordi, ya la tienes. Se te oye bien y se ve muy bien. Perfecto. La respuesta a la pregunta pues, es obvia. ¿Debemos preocuparnos? Sí, en justa medida, o sea, no sin extremismos, pero hay que tener en cuenta que a pesar de lo que sale en las películas, no nos tenemos que preocupar mucho ni por los tiburones, ni por los cocodrilos, ni por las anacondas o las serpientes, sino que los mosquitos son los animales que matan más humanos cada año. Matan más humanos que el propio ser humano, ¿vale? Y entonces, aproximadamente más de 700.000 personas al año mueren debido a enfermedades que contraen a través de la picadura de los mosquitos. Principalmente malaria, 400.000, pero hay muchas otras enfermedades que nos pueden transmitir los mosquitos y que pueden causar la muerte o pueden empeorar bastante nuestra calidad de vida. Por lo tanto, debemos prestar mucha atención al riesgo que los mosquitos representan para nuestra salud. Yo trabajo principalmente en el virus del Nilo, en el virus West Nile, desde el 2003 que empezamos con un proyecto para diseñar lo que debería ser un programa de vigilancia
frente al posible riesgo de llegada del virus del Nilo. El primer resultado del proyecto fue que en el fondo no nos debíamos preocupar por el riesgo de llegada porque el virus ya estaba circulando en España desde que empezamos el proyecto. ¿Y qué es este virus? Pues es un virus, como ya ha comentado Fede, que los hospedadores son las aves, que es transmitida por varias especies del género Culex, de mosquitos, y el ciclo de amplificación pues es mosquito-ave, mosquito-ave. Mientras esto funciona así, no debemos preocuparnos, no hay ningún problema. Los problemas vienen cuando algún mosquito infectado acaba picando al ser humano o acaba picando a caballos. Unos por unos efectos claros sobre la salud pública y el otro por unos efectos económicos. En la mayoría de los casos las infecciones son asintomáticas, no nos enteramos de que nos ha picado un mosquito, el 80% de las infecciones son asintomáticas, un 19% pueden tener un poquito de fiebre, alguna erupción cutánea, pero nada más, pero hay menos de un 1% que puede desarrollar síntomas neurológicos que pueden ser graves. Y de ese 1% que desarrolla los síntomas neurológicos, un 10% o algo más de un 10% acaba muriendo. Y ahí es donde están los problemas, ¿vale? Hay gente que muere y luego hay gente que queda con secuelas de por vida debido a la infección por el virus del Nilo. El virus del Nilo no es nuevo, se descubrió en el 37 en un bosque de Uganda, de un distrito que se conoce como el distrito de West Nile, y de ahí le viene el nombre. ¿Vale? Eran unas campañas de investigación que se estaban desarrollando en ese momento para entender cómo funcionaba la transmisión de la fiebre amarilla. Y se descubrió este otro virus. Lo que veis en el mapa es, durante el año 2024, todas aquellas regiones, provincias, donde ha habido casos en humanos, en color rojo oscuro, o donde ha habido casos en caballos, en aves, ¿vale? Más claritos. Y lo que podéis ver es que el virus del Nilo, a estas alturas ya sabemos que es endémico en España, en Italia, en Grecia. Cada año hay casos y cada vez se está extendiendo más al norte. Fijaros que ya está presente en algunos países de los Balcanes y, por ejemplo, en Alemania ya está provocando casos humanos. Esto hace unos años no pasaba. O sea, para que os hagáis una idea, al final del siglo XX el virus West Nile era un virus que producía casos esporádicos en algún país europeo y luego desaparecía y no aparecían casos en varios años. Sin embargo, en los últimos años, pues el número de casos en humanos, como podéis ver en el gráfico, en Europa ha ido aumentando mucho. Y tenemos pues, años como el 2018 con más de 1.500 casos, o los más recientes del 2022 con más de 1.000 casos y el 2024. ¿Vale? Es decir, es un virus cuya incidencia está aumentando en Europa. Y lo que es importante es que lo que pasa en Europa no se asocia necesariamente con lo que pasa en España. Es decir, en España hemos tenido dos grandes brotes de West Nile, uno en el 2020 y otro en el 2024, y podéis ver cómo en el 2020, en el resto de Europa, hubo muy poca circulación del virus. ¿Vale? En cambio, en el 2024 sí que hubo una mayor circulación en toda Europa. Y en cambio, en el año 2018, que hubo una gran circulación en el resto de Europa, en España prácticamente no se detectaron ni caballos infectados. ¿Vale? Es decir, que tenemos factores propios que están afectando mucho la transmisión de este virus. Aquí tenéis un poco la historia del virus en España. Se empieza a detectar en 2003, principalmente primero en aves, luego en mosquitos, caballos, pero el número de casos en humanos era muy bajo, ¿vale? Un caso en el 2004, 2 en el 2010, 3 en el 2016, pero la situación cambia cuando tenemos un primer gran brote en 2020 con 77 casos, 8 muertos, y en el 2024 volvemos a tener otro gran brote con 158 casos y 20 muertes, ¿vale? Es decir, que es un problema que ha ido aumentando. Como os decía, llevamos desde el 2003 trabajando con esto y nosotros lo que estudiamos es la ecología de la amplificación del virus, cómo se transmite y por qué hay años que afecta más humanos. Y uno de los factores que hemos utilizado son distintos grupos de animales salvajes para saber qué factores hacen que haya mayor circulación del virus. Y lo que hemos visto es que cuando
los inviernos son más suaves, cuanto mayores son las temperaturas del invierno, a la primavera y al verano siguiente vamos a tener una mayor incidencia del virus tanto en caballos como en fochas. Es decir, que lo que esperamos es que en los próximos años la incidencia del virus en España en fauna silvestre siga aumentando. ¿Quiere eso decir que va a aumentar en humanos? Pues eso ya va a depender de la gestión que hagamos, ¿vale? Aquí podéis ver lo que es un brote de West Nile, ¿vale? Esto lo que muestra es las fechas de inicio de síntomas del brote del 2020. Podéis ver en color azul la provincia de Sevilla, en color marrón la de Cádiz, en verde la de Badajoz. Y el problema es que las flechitas corresponden al momento en que la segunda flecha es el momento en que se confirma que es un brote de virus del Nilo. Y lo que podéis ver, si os fijáis, es que en el momento en que se confirma el brote, la mayoría de la gente que se infectó en la provincia de Sevilla ya se había infectado, ¿vale? Es decir, cuando detectamos los primeros casos en humanos, ya tenemos muchísimos más gente que se ha infectado y que todavía no nos hemos dado cuenta. Eso hace necesario que tengamos sistemas de alerta temprana para saber qué es lo que está pasando y poder reforzar las medidas de control de mosquitos y evitar que la gente se infecte. Lo que vimos ese año es que nosotros estábamos cogiendo mosquitos y cuando analizamos esos mosquitos retrospectivamente, porque no podíamos analizarlos en el momento, porque los equipos directamente estaban en un hospital de Sevilla para el análisis del COVID, pues bueno, lo que vimos es que ya el 16 de julio ya detectamos casos de infección. Esto nos sugirió que podíamos usar a los mosquitos como una señal de alarma temprana. Y es lo que pusimos en práctica al año siguiente con la ayuda de la PTI de Salud Global que ha mencionado Fede y posteriormente con una ayuda de la Caixa, de la Fundación La Caixa. ¿Y en qué consiste esta vigilancia? Pues en colocar estas trampas que veis que simulan la respiración de un ser humano soltando CO2, atraen a los mosquitos y entonces cada semana se coloca la trampa, se recoge. Aquí podéis ver una captura de mosquitos. Se identifican a nivel de especie, se agrupan por especies las hembras, porque solo las hembras son las que se alimentan de sangre, en grupos de hasta 50 hembras, se hace una PCR como la que se hacía para el COVID para detectar la presencia del virus del Nilo y podemos saber cuál es, por un lado, cuál es la abundancia de los vectores, si hay muchos mosquitos, pero por otro lado también podemos ver si estos mosquitos están infectados, ¿vale? Cada raya roja que veis aquí es un lote de 50 mosquitos o de menos que estaba infectado por el virus del Nilo. Aquí tenéis un resumen de lo que fue la vigilancia del 2024. Es un trabajo ingente, se analizaron más de 190.000 mosquitos, pero el resultado de todo este esfuerzo es que estamos siendo capaces de detectar la circulación del virus un mes antes de que se produzcan los primeros casos, ¿vale? Y esto permite, o debería permitir, reforzar las medidas de control para evitar que se produzcan grandes brotes. Este es el esquema de cómo funcionaría o de cómo funciona el sistema de vigilancia. Desde la Estación Biológica de Doñana se capturan los mosquitos, se identifican a nivel de especie, se realiza la extracción de ARN, este ARN se pasa a ADN y si la muestra es positiva, por un lado se avisa a la Junta de Andalucía y por el otro se manda al Centro Nacional de Referencia, al Centro Nacional de Microbiología, para que confirmen si la muestra es positiva o no es positiva. Esta información se manda al Ministerio de Sanidad, al Centro de Coordinación de Alarmas y Emergencias Sanitarias y, por otro lado, la Junta de Andalucía comunica a los ayuntamientos y a las delegaciones territoriales de salud la existencia de una circulación del virus del Nilo. ¿Vale? El hecho de que cada año estemos teniendo estos casos de virus del Nilo ha hecho necesario adaptar la manera en cómo se afrontan las plagas de mosquitos, ¿vale? La ley española lo que indica es que los mosquitos, las cucarachas y las ratas son plagas y son responsabilidad de los municipios su control. Pero si es un problema sanitario, entonces es un problema de las autonomías. Y ahí hay un punto que no está claro de por dónde cae la responsabilidad.
que ha dificultado mucho la respuesta a estos problemas, ¿vale? Porque una cosa es que el Ayuntamiento de Barcelona afronte el control de mosquitos y otra cosa es pedirle a un ayuntamiento de 900 habitantes o de 2.000 habitantes que se haga cargo del control de mosquitos. Entonces, la Junta de Andalucía ha aprobado un programa de vigilancia y control de vectores de mosquitos que lo que hace es clasificar los municipios de Andalucía en función de su nivel de riesgo. Esta clasificación se ha hecho en función de un análisis que realizamos para el Ministerio de Sanidad, donde a partir de las características de los lugares donde se habían producido casos del virus del Nilo, estimamos el riesgo de que hubiera casos en cada municipio, que es la imagen que veis en la pantalla. Cuanto más rojo, mayor es el riesgo. Y en función también del historial de casos del virus del Nilo que hubiera. Pero lo que os comentaba, los ayuntamientos son los responsables de hacer el control de mosquitos dentro del casco urbano, pero hay ayuntamientos que son demasiado pequeños y hay actividades que generan muchos mosquitos fuera del casco urbano y hacen necesario afrontar el control de estos mosquitos a una mayor escala, ¿vale? En el caso de la provincia de Sevilla, la Diputación de Sevilla ha puesto en marcha este año un programa de control integral que incluye el control de los mosquitos en estas zonas periféricas. Aquí la participación de la Estación Biológica de Doñana y de la Universidad de Córdoba es llevar a cabo estos programas de vigilancia de mosquitos que permiten detectar la presencia del virus en un municipio antes de que se produzcan los casos en humanos, ¿vale? En el caso en que detectemos la circulación del virus, normalmente las trampas están fuera de los municipios, se avisa a los municipios y inmediatamente tienen que alertar a la población, por un lado, para que se proteja, para que use repelentes, para que ponga mosquiteras, todo este tipo de cosas, pero por otro lado también reforzar las actividades de control de mosquitos dentro del municipio y también en las zonas más cercanas a la población, ¿vale? Como os decía, y yo creo que Fede un poco ya también ha señalado por ese lugar, controlar los mosquitos, por un lado, hace falta respuestas de la administración coordinadas, pero no hay que olvidar que muchos mosquitos no crían en el área pública, sino que crían en nuestras casas, en los jardines, en las piscinas, en las terrazas. Entonces es muy importante la participación ciudadana para poder afrontar este problema, mejorar el control de los mosquitos, implicando a las empresas de control de plagas, que es uno de los problemas que se detectó a raíz del brote del 2020, es que faltaba mucha formación a nivel técnico para que las empresas fueran capaces de abordar el control de plagas de mosquitos en ambientes urbanos y periurbanos y, entre todos, reducir la incidencia del virus del Nilo. A modo de ejemplo, pues este año en Andalucía hemos pasado de 118 casos que se produjeron en la comunidad durante el 2024, hemos pasado a tan solo 3 casos, ningún fallecimiento. O sea, se ha podido reducir mucho la incidencia del virus del Nilo, a pesar de que sigue expandiéndose y se está detectando en zonas donde nunca se había detectado antes, como es, por ejemplo, la provincia de Almería. Esto es lo que os quería contar, es con lo que estamos trabajando, y si logro dejar de compartir pantalla, vale, podemos pasar a la siguiente presentación. Pues pasamos a Lucía, que nos va a contar sobre la malaria. Muchas gracias, Jordi. Gracias. Como veis, yo he cambiado la pregunta porque esa es la pregunta a la que puedo... Vale. Ahora sí, yo la veo ahí y la veía antes. La pregunta para mí es distinta y es ¿qué podemos aprender de la historia de la lucha italiana para erradicar la malaria y el caso de Cerdeña?
Gracias por invitarme aquí, pero pensé que yo soy historiadora, demógrafa histórica, no tengo las competencias de los otros ponentes, así que yo voy a contar algo de un poco diferente, una experiencia positiva de erradicación de la malaria y que podemos aprender de la historia de esta lucha en contra la malaria. Estamos trabajando con un grupo de colegas de la Universidad de Alicante y demógrafos italianos sobre varias enfermedades, malaria, tracoma, tuberculosis, todas enfermedades infecciosas evitables y todas expresión de pobreza y de desigualdad social. Lo siento para mi castellano, hago lo que puedo. Y creo que la experiencia del pasado pueda de verdad servir para entender mejor y enfrentar los desafíos del presente. Y intentaré explicar por qué lo pensamos. Hay que decir que en general hay una diferencia clave entre la transición de la salud en los países desarrollados y en los países más pobres, porque en los países ricos el proceso fue un proceso mucho más largo y permitió de verdad de llegar a un control de los determinantes sociales, culturales, económicos de la morbilidad y de la mortalidad. Y las innovaciones fueron introducidas con mucho tiempo y permitieron mejorar de verdad las condiciones de vida y de salud de las poblaciones. Es un poco esquemática esta diferenciación, pero creo que en el fondo es muy verdadera. En los países en desarrollo el proceso ha sido mucho más rápido porque las presencias de innovaciones médicas y de terapéutica permitieron fomentar los factores precipitantes de la enfermedad y se logró mucho menos a un progreso efectivo en las condiciones de vida. Aquí he puesto, quizás sea un poco larga mi presentación, no voy a describir la malaria, pero creo que es muy importante tener en cuenta que no solo la malaria mata, pero la malaria tiene consecuencias sanitarias muy importantes, por ejemplo, por la salud reproductiva. Es causa de aborto espontáneo, nacidos muertos, bajo peso al nacer, mortalidad materna en el pasado y en el presente. Es una enfermedad inmunosupresora, y que quiere decir que las personas que la padecen son mucho más vulnerables a otras enfermedades infecciosas como tuberculosis, gripe, neumonía y otras secuelas que he puesto aquí. Hay que decir que entre las enfermedades infecciosas, la malaria, después de la tuberculosis, es la enfermedad que sigue matando más personas. Causa muchísimas muertes. Aquí he puesto simplemente el mapa del riesgo de mortalidad en el mundo y podemos ver que causa casi 600.000 muertes en 83 países, la mayoría en África, y hay que decir que en África, donde hay más o menos el 94%, 95% de los casos de enfermedad y también de las defunciones, hay una proporción enorme de muertes de niños, porque más de 2/3 son niños menores de 5 años. Aquí he puesto un poco una historia en el tiempo de la mortalidad por malaria, poniendo de manifiesto momentos fundamentales para entender la evolución. Y hay que decir, no sé cuántas personas saben, que la malaria en Europa y en Estados Unidos se erradicó definitivamente 50, 60 años. No mucho más,
Por ejemplo, Italia fue declarada libre de malaria dalla OMS en 1970, España un año antes. Y el recorrido sanitario para erradicar la malaria fue largo, más de 50 años casi. Hay que decir también que a finales del siglo XIX, el momento que empiezan las estadísticas de mortalidad, antes era imposible medir la mortalidad por malaria, y esta es la primera mapa de la mortalidad por malaria en Italia y se ve bastante bien que la malaria es una prerrogativa de las zonas más pobres del país, sobre todo el sur. Antes había también en el norte y en el centro, siempre menos que en el sur, pero desde el final del siglo se ve muy bien que es concentrada en el sur. Se decía, no se entiende nada del problema del sur de Italia si no se entiende qué es la malaria. Y Cerdeña en particular se ve que es la región más afectada, tenía un nivel de mortalidad 4 veces superior al promedio nacional. Y hay que decir que no había solo malaria en Cerdeña, había una mortalidad muy alta por tuberculosis. Es la única región donde tuberculosis sube en el tiempo y cuando hay la Primera Guerra Mundial, Cerdeña tiene los niveles más altos también de tuberculosis. Muchísimos casos de tracoma, como bien se sabe, el tracoma es una enfermedad que causa ceguera y particularmente entre los niños. Y también para entender el contexto sanitario de la isla, había las más bajas estaduras de la población y un nivel de desnutrición, de condición higiénica terrible. Aquí he puesto esto porque lo que quiero un poco enseñar es que hubieron 2 ilusiones terapéuticas. La primera, la quinina, y después el DDT. No quiero decir que la quinina y el DDT no fueron esenciales, pero creo que es importante que tenemos en cuenta que fueron necesarios, pero no bastaron para acabar con la enfermedad. Italia es un caso bastante importante porque creo que en Europa, quizás porque tenía un problema de malaria muy importante, fue uno de los primeros países que introdujeron una ley para la distribución, para la distribución de quinina de estados. Reconocían a todos los trabajadores el derecho a recibir la quinina de forma gratuita, pero hay que decir que la distribución de la quinina no funcionó igualmente en todo el país. Funcionó bien en el norte, en el centro del país, pero en el sur tardó mucho en llegar. Y hay que decir también que en el sur había mucho más saneamiento ambiental. La bonífica fueron introducidas mucho antes en el norte, en el centro y mucho más tarde en el sur. La quinina permitió, aquí he puesto un gráfico para mostrar que la quinina, que fue distribuida en los primeros años del siglo XX, permitió conseguir una mejora clara de la mortalidad. La mortalidad bajó mucho, pero la morbilidad no. Así que la mortalidad fue reducida, la morbilidad no. Y lo que decía antes, en algunas zonas del país la distribución de la quinina funcionó mucho peor. La isla de Cerdeña es un caso y aquí he puesto
la primera página de un reportaje sobre la campaña de la quinina en Cerdeña, donde los médicos y los sanitarios que estaban trabajando explicaban todas las dificultades que encontraban para distribuir la quinina. He puesto también una foto, cuando se piensa Cerdeña, se piensa mar, playas y todo, una zona de la montaña donde no se llegaba. Había muchísimos problemas, había población muy dispersa, difícil de alcanzar, falta de carreteras, y un problema muy fuerte de baja alfabetización de la población y de rechazo verdadero de la quinina. Las personas tomaban quinina cuando estaban fatal, si no la rechazaban, no querían. Y los médicos se daban cuenta que lo que necesitaban era llegar a un nivel de alfabetización más alto, a una condición de higiene mejor y también a un mejoramiento en general de la nutrición de todo eso. Los estudiosos, los médicos italianos, una vez desvelada la etiología, la epidemiología y la patología de la enfermedad, habían establecido un programa nacional de lucha en contra la malaria basado en prevención, educación sanitaria, terapia farmacológica, saneamiento ambiental, pero también mejora agrícola, desarrollo social. Y parecía que antes de la Segunda Guerra Mundial casi se podía pensar que la malaria se podía erradicar del país. Pero con la guerra la situación precipitó porque hubo una crisis económica increíble, los médicos se fueron en la guerra, así que, como siempre pasa cuando hay una guerra, las condiciones de la población son tan malas que la mortalidad por malaria subió muchísimo. Aquí he puesto solo el dato del año final de la guerra en la isla, muchísimos casos de muertos y como ha dicho este estudioso de salud pública, Snowden, la campaña antipalúdica en Cerdeña fue víctima de la guerra porque se interrumpió. En este momento la Rockefeller Foundation puso en marcha este proyecto de eliminación, de erradicación de la malaria con el DDT. Y hay que decir que funcionó. Aquí he puesto una foto, fue un trabajo súper minucioso de vacunación, de desinfección, de identificación de todas las pequeñas zonas donde habían larvas y todo eso, y parecía todo perfecto, todo bien, así que la OMS decidió exportar este programa en otras partes del mundo pensando que la malaria se podía erradicar simplemente mediante la aniquilación, lo siento, cuando hablo en público es peor, de los mosquitos. Así que la tesis americana era: podemos erradicar la malaria únicamente deteniendo la transmisión de la enfermedad. La malaria parecía un problema entomológico, no un problema social. Pero el programa fue abandonado porque fue un fracaso. En algunos países no consiguieron nada. ¿Y por qué? Porque en realidad detrás de la erradicación de la malaria en la isla había un programa mucho más amplio de rehabilitación de verdad de la población, de mejora de condiciones sanitarias, de alfabetización también, de la nutrición de la población mejoró muchísimo porque habían
distribución de alimentos y todo eso. Y aquí he puesto, porque me interesaba poner las escuelas rurales del principio del siglo XX y por otra parte una foto donde se nota muy bien la reacción positiva de la gente frente a la DDT. Así que eso quiere decir que al principio del siglo XX la quinina fue rechazada. Después de la Segunda Guerra Mundial, la participación de la población fue completamente diferente. No solo porque las personas participaron activamente en la desinfección, pero también porque la aceptaron y estaban contentos. Así, lo que mi mala presentación en mi malo castellano intenta mostrar es que el control de la malaria es posible, la historia demuestra que es posible, pero la historia de la isla de Cerdeña demuestra varias cosas. Que es importante la terapéutica, es importante la investigación científica continua y la aplicación de los resultados prácticos de la investigación, pero hay que tener en cuenta que ya en principio del siglo XX los médicos y los sanitarios que estaban dedicados al control de la malaria se habían dado cuenta de los determinantes sociales de la enfermedad y habían entendido muy bien lo que tenían que hacer para erradicar la malaria en Italia. Y el manifiesto de Surinam, que es el último país que ha sido declarado libre de malaria, y es bastante impresionante si vamos a leer, porque siempre hay una descripción de lo recurrido que está detrás de este resultado, y hay muchísimos paralelos entre los reportajes de hoy y los reportajes de los médicos del principio del siglo XX. Lo siento. Muy bien. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los tres. Y voy a enlazar un tema que has sacado, Lucia, de lo importante de que los ciudadanos, los que son destinatarios de estas medidas que pueden ser favorables para ellos, se impliquen en esa aplicación de esas medidas con tu alta tecnología de la aplicación para el móvil de la Mosquito Alert, donde los ciudadanos que no sabemos de mosquitos nos podemos implicar en colaborar y donde, a lo mejor nos puedes comentar algo, pero donde se puede ver lo importante que es que como ciudadanos en todo aquello que no sabemos hagamos las preguntas, hagamos las contribuciones, colaboremos, mejoremos los planes en general. En este sitio concreto, que se piensen las preguntas. Te paso la palabra, Fede. Sí, no, está claro que en ese tipo de problemáticas, estas problemáticas de salud pública, la parte social, la parte humana es clave. Yo creo que todos hemos vivido lo de la COVID. Al final, todo el mundo se tenía que implicar de alguna manera u otra. Desde la ciencia lo que podemos indicar es cómo, cuándo hay que hacer las cosas para dirigir los esfuerzos lo mejor posible, pero al final la población es clave. En las enfermedades transmitidas por mosquitos también lo es. Esa implicación ahora la buscamos pues, con estas nuevas tecnologías, pero también, como decía Lucia, las nuevas tecnologías tampoco lo son todo. Es decir, ni el DDT, ¿no? Es decir, hay muchas piezas de un puzzle en el que las personas humanas, en el fondo, al final son centrales para comprender. Un ejemplo muy sencillo, lo comentaba Jordi. Si estamos con la Agencia de Salud Pública trabajando en quitar los mosquitos de las zonas públicas, pero está lleno de mosquitos en las zonas privadas, no estamos solucionando el problema. Estamos dedicando esfuerzos de salud pública en una ciudad para eliminar mosquitos de unos puntos de cría, pero luego resulta que en los jardines, en las casas, zonas privadas donde no se puede acceder, están proliferando los mosquitos, ¿no? Y ahí pues hay ese elemento de educación, ese elemento de el bien común, ¿no? El sentido común, el bien común, esas cosas son bastante claves
y juegan una parte fundamental. Comentar con lo que comentaba Lucía, que lo mismo pasó con el dengue en España, la fiebre amarilla, todas estas enfermedades durante 300 años estuvieron de forma endémica en nuestro país. Se erradicaron y no se sabe muy bien el por qué. Hay gente analizando la historia de la desaparición de malaria, de la fiebre amarilla y del dengue en España y vuelve a ser esta historia de sumar elementos, mejorar las calidades de vida de las personas. Y entonces, bueno, va todo muy junto. Cuando ya las personas tienen una calidad de vida buena, entonces es más el comportamiento, ¿no? Minimizar esos riesgos a través del comportamiento. Pero sí, todos estos elementos son... las personas son súper importantes ahí, en todo eso. ¿A qué suple la aplicación de Mosquito Alert? Cuando nosotros vemos un mosquito, hacemos una foto, la mandamos a la aplicación, ¿cómo creen ustedes, si no, que sería de una manera eficaz de mirar todos los mosquitos por toda la geografía española, por ejemplo, y allende nuestras fronteras? ¿Se han pensado alguna vez cómo contarían ustedes mosquitos? ¿Cómo se cuentan? Ideas. Es muy difícil saber dónde y cuándo hay mosquitos. Tú ves 1, 2, 3, te pican, 1 al día, 2. Pero claro, luego contar y saber dónde hay esos puntos calientes, pues todo ese trabajo que comentaba Jordi, hay que poner unas trampas con unos atrayentes, recolectar los mosquitos, identificar los mosquitos. Todo eso es muy lento. Es lento, pero si se hace bien hecho, pues puedes llegar a coger esos mosquitos, ver si tienen el virus y anticipar muchas acciones de salud, como se está haciendo en Andalucía. Las nuevas tecnologías pueden ayudar, ¿no? Y los informes, observaciones ciudadanas, lo que están haciendo es acelerar esa capacidad de mapear dónde hay mosquitos y cuándo, ¿no? Pero esa es la pregunta básica, porque al final el elemento clave es eliminar, ¿no? Erradicar, aniquilar, que decía Lucía, esos mosquitos, y para eso hay que saber la ecología del mosquito, dónde está, por qué, dónde se esconde, cuándo hay realmente proliferaciones fuertes, cómo se asocia con el clima, y para eso hay que contar mosquitos. Y eso es una locura, y lo hacemos tanto manualmente como ahora con estas tecnologías. Pero eso es solo la base con la que los científicos luego podemos trabajar. Luego, no solo hay que contar mosquitos, hay que contar virus, que también lo hace Jordi, ¿no? Es decir, ¿dónde está el virus? ¿Está en las aves? ¿Está en los mosquitos? ¿En qué mosquitos? ¿En qué zonas? Y ahí, Jordi, pues ya hay la vigilancia en las zonas endémicas donde el virus está circulando, tienes que vigilar al mosquito, pero también tienes que saber dónde está el virus. Y ahí se suman dobles esfuerzos. Hemos hablado de 3 enfermedades, 3 que causan mortalidad, 3 que dejan secuelas, todas ellas. Y hemos hablado de 3 mosquitos distintos que las transmiten. El mosquito tigre a lo mejor todavía nos llama la atención porque es muy molesta su picadura y porque tiene esas rayas que pueden permitir distinguirlo. Pero Jordi, cuando se trata del mosquito común, como es el mosquito que transmite el virus del Nilo, ¿es más difícil el control? ¿Es más difícil la participación? Sí, son especies que son mucho más complicadas de identificar, son especies muy parecidas y algunas son muy buenas transmisoras del virus y otras no. Un poco lo que comentaba Fede, el trabajo que hacemos es como el juego ese de ha habido un asesinato en la sala y en la habitación y tienes que adivinar quién ha sido el asesino. Pues el inicio del trabajo es un poco así, es decir, tenemos un virus que se está pasando a humanos y hay que identificar cuáles son los pájaros que contribuyen más a su proliferación, cuáles son los mosquitos que son los mejores transmisores y qué factores ecológicos hacen que haya una mayor transmisión al ser humano, que al final es lo que queremos determinar. Y a este juego de piezas es a lo que nos dedicamos, a identificar quiénes son los actores que intervienen en esa amplificación y sobre todo cómo podemos fastidiarles la transmisión, cómo podemos ir reduciendo, cómo podemos favorecer los factores que hacen que esa amplificación, primero en los pájaros y luego ese riesgo de transmisión a humanos, sea mucho menor. En el caso del virus del Nilo, por
desgracia, eso requiere mucha lupa binocular. Es decir, echar muchas horas en la lupa buscando los pelitos del mosquito para poder identificar la especie. Afortunadamente tenemos un equipo maravilloso y muy bien formado que son capaces de identificar una enorme cantidad de mosquitos manualmente, porque todavía no se han logrado desarrollar mecanismos de inteligencia artificial, por ejemplo, para poder identificar estas especies automáticamente. Son trabajos que se están realizando, por ejemplo, Fede está trabajando en estos temas para el mosquito tigre, que es mucho más sencillo que los culex que nos preocupan en Andalucía y en otros lugares de España. Porque ¿qué hay detrás de la aplicación? Inteligencia humana, inteligencia artificial, ¿no? Inteligencia humana al 99% y un 1% de máquinas haciendo su trabajo. Pero sí, toda la parte de inteligencia artificial tiene mucho que ver con el expertise humano primero, para generar unas buenas bases de datos, para que se haga este aprendizaje automatizado. Pero sin esa información, sin un buen taxónomo clasificando una especie de mosquito, teniendo la imagen del mosquito para poder decirle a la máquina, este mosquito que ves en esta imagen es esta especie o es esta otra, y esta especie nos preocupa, esta especie no nos preocupa, la máquina no clasifica, ¿no? Entonces, es realmente una combinación que durante muchos años va a necesitar de la parte humana hasta que la máquina no realmente esté bien entrenada y pueda identificar. Eso puede facilitar mucho pues algunos de los esfuerzos que está comentando Jordi, ¿no? De clasificar miles de mosquitos. Estamos trabajando en ello. Yo soy optimista, pero sí que hay especies mucho más complicadas que otras y que hay que trabajar, ¿no? Lo que pasa es que sí que vas viendo en los últimos 5 años los avances que ha habido, y yo creo que puede ser muy útil la inteligencia artificial aquí para acelerar este proceso de identificación de los malos de la película, que son los que queremos encontrar. Pero primero está toda la investigación por debajo, claramente. Sí, sí. Y identificar cuáles son todos los determinantes de que se controle y se acabe erradicando una enfermedad como la malaria comunitaria es muy importante. Porque, por ejemplo, tú has comentado, muchos viajeros salimos de Europa, salimos de España, vamos a zonas tropicales y unos pocos, nos traemos una infección puesta que en determinados momentos se puede transmitir a otras personas. El dengue se puede transmitir a otras personas, pica una persona, el mosquito pica a otra y se ha transmitido el dengue. El virus del Nilo, ¿no? ¿Verdad? Pero eso ya no es viajero, sino es local. Exacto, el virus del Nilo si se importa es porque se han movido pájaros, ya sea por migraciones naturales o por comercio sin respetar las cuarentenas, o porque un mosquito infectado se ha colado en un avión, en un contenedor. Pero las personas infectadas por virus del Nilo no son capaces de transmitir el virus. O sea, un mosquito que les pique nunca se va a volver a infectar del virus. El problema es la donación de sangre y el trasplante de órganos. Porque si una persona infectada dona sangre y esa transfusión se hace a otra persona, que además, si tiene que recibir sangre, no es que vaya a estar en un estado de salud óptimo, pues ahí sí que hay un riesgo de que haya transmisión del virus a través de la sangre o a través del órgano, que además esa persona que recibe el órgano recibirá un tratamiento inmunosupresor para evitar el rechazo, pero que además permitiría que el virus se estableciera con más facilidad. No nos metas miedo. Las donaciones se criban para el virus del Nilo, por lo menos en Andalucía y Extremadura, me imagino. Efectivamente, y en Cataluña. En Cataluña, en la época de transmisión, se criban todas las donaciones para excluir la presencia del virus del Nilo, ¿vale? O sea, por ese lado podemos estar tranquilos. La malaria también se transmite entre personas, igual que el dengue. Por la picadura de un mosquito, una persona infectada se transmite a otra. La malaria se acabó erradicando con un conjunto de medidas, incluido el DDT, que no es el agente que ahora se utilizaría para fumigar, claro. Pero una de las medidas claramente que se emplean en España es la fumigación. Pero el problema es que dengue también se había erradicado y ha vuelto. La fuente de muchas de estas
de la nueva emergencia de enfermedades transmitidas por mosquitos en España es que viajamos mucho y volvemos con algunas de estas infecciones. La cantidad de viajes se ha incrementado muchísimo regularmente a lo largo del tiempo, pero especialmente después de la pandemia. Por lo tanto, el riesgo podría volver a insistir de que algo que ya hemos controlado podría volver. ¿Qué crees que se debería hacer ahora? ¿Ahora la malaria podría volver a España, a Italia? ¿Cómo podría ser? Las condiciones sociales han mejorado muchísimo, ¿no? También el estado de salud en general de la población ha mejorado mucho y así que tenemos más defensas, porque la población del pasado tenía un estado de salud muy deteriorado, de desnutrición, y también tenían una condición de vida, no he tenido tiempo de explicarlo, pero esta educación sanitaria era también una educación a no compartir la cama, porque habían personas que se dormían 3 personas en la misma cama, que en el caso del tracoma utilizaban el mismo pañuelo, madre e hijo. Habían comportamientos muy peligrosos para la salud. Así que hubo un trabajo muy importante de educación básica, de manera de comportarse, que creo que fue de verdad muy fundamental, porque hay también fotos bastante impactantes de las condiciones de vida de la población. Siempre lo digo, pero salía en los años 50 un reportaje de las islas de Cerdeña y Sicilia, se llamaba África en casa, y habían fotos donde se ponían de manifiesto cómo la gente vivía. Así que creo que es muy importante este trabajo y ahora no creo que se podría llegar. También la malaria, si se detecta, se puede controlar, se puede combatir, y soy bastante optimista en este conjunto de negatividad, creo. Pero yo soy un historiador, una demógrafa, creo que... Añadir desde el punto de vista biológico, ¿no, Jordi? Que sí que tenemos al vector de la malaria en España. Pero no enferma. Sí. No, pero no, la gente dice que es mucho más difícil que pueda volver a aparecer aquí, ¿no? Porque el ciclo es diferente. Erradicamos la malaria, pero el vector no lo hemos erradicado. Lo que pasa es que las variantes de falciparum, de Plasmodium falciparum, que están circulando en África actualmente, ya no son capaces de replicar en los anófeles que tenemos en España. ¿Vale? Entonces, por ese lado, aunque llegue gente infectada, no habría riesgo, pero sí que es importante, pues, tanto con dengue, con malaria, con esquitomatosis, con todo ese tipo de enfermedades infecciosas, que haya un sistema de salud universal que garantice que las personas que llegan con esta enfermedad reciben un tratamiento y no se pueden dar lugar a ciclos de transmisión autóctono. Claro, aquí hay un factor de comportamiento del patógeno con el mosquito, que en este caso nos juega a favor, ¿no? Se han separado durante un cierto tiempo las poblaciones españolas del vector con el Plasmodium, con el patógeno, y ahí luego hay ahora una incompatibilidad, ¿no? Porque hay que pensar que estos son sistemas biológicos y que están en constante evolución. Entonces ahí hay un elemento también a tener en cuenta. A veces la evolución nos va peor, es decir, hay una variante de un virus que acoge muy bien a uno de los mosquitos, y que hablamos que el mosquito entonces es muy competente para ese virus, pero a veces esas relaciones pues, se complican y juegan a favor nuestro y no salen tan bien, ¿no? Pero este componente evolutivo es importante. El mosquito tigre, por ejemplo, que hay en Europa, las poblaciones no son las mismas de las zonas de origen que son el sudeste asiático. Genéticamente ya se han distinguido y se han adaptado, por ejemplo, a pasar el invierno, haciendo unos huevos de resistencia en otoño, cosa que las poblaciones del sudeste asiático no hacen. Es decir, hay evolución biológica, inteligencia biológica, si queréis, tanto en los vectores como en los patógenos. El virus también sabemos que va mutando y hay variantes pues, que son más virulentas, otras que menos. Entonces, toda esa complejidad se suma a
toda la problemática. La malaria, sin embargo, sigue siendo grave. Aunque no nos la podamos contagiar, parece, aquí en España, cuando se analiza los viajeros que van por primera vez a zonas tropicales desde Europa, se infectan de malaria y vuelven, son datos de Alemania, un 3% fallecen por malaria. Es decir, es una enfermedad a tomarse muy en serio también para los europeos. Hay mucha gente que dice, bueno, vaya lata, la profilaxis de la malaria a mí me sienta mal. La malaria es mucho peor y puede matar. Así que no lo olvidemos, que parece que son enfermedades que ya no tenemos aquí, pero mientras sigan existiendo, siguen siendo un riesgo importante. Y las condiciones humanas, sanitarias, educativas, de alfabetización, de riqueza, de nutrición, en toda la zona que es de alto riesgo de malaria, siguen ahí. Es decir, países con pocos y medios recursos del mundo siguen teniendo probablemente los mismos problemas que has avanzado, y problemas en los cuales convendría que se les pudiese apoyar para evitar esos problemas de salud allí, por el derecho a la salud en esas poblaciones y, por supuesto, también por el riesgo de que algunas nos acaben llegando, pero no solo por esto último. ¿Algún comentario? ¿Alguna intervención? Venga. Hay un micrófono y es importante para que nos oiga Jordi también, aparte que esto se está grabando. Vale, gracias. Sí, en cuanto a genética, ha habido unos experimentos en Brasil en cuanto a modificación de la genética del macho, para que, de lo que recuerdo, no sea tan atractivo por la hembra. Y bueno, en la ciudad ha sido bastante positivo. No sé cuál es su opinión al respecto. Sí, son tecnologías que se están utilizando. Se esterilizan los machos y se liberan machos estériles que se aparejan con las hembras y luego pues, no dan progenie. Y se están estudiando, yo creo que está en fase muy de estudio. Sí que se está viendo que es una buena estrategia en zonas, por ejemplo, endémicas donde realmente hay mucha circulación, por ejemplo, de dengue, pues realmente aplaca de forma relativamente rápida durante unos meses, más tiempo de lo que se esperaría, ¿no? Se aplaca la circulación del virus porque simplemente la población de mosquitos se va para abajo. Son soluciones que tienen su gracia, pero hay que saber cuándo y cómo aplicarlas. Es decir, porque liberar decenas de miles de mosquitos, que lo hacen con drones, hay que hacerlo en el momento adecuado y tiene que tener un sentido para solucionar un problema a lo mejor aquí y ahora. No son soluciones de largo término porque son ahora mismo muy costosas. Hay estas fábricas que generan estos mosquitos, se tienen que transportar, hay mortalidad por el camino de muchos de estos mosquitos. Es decir, la eficacia de eso no es decir, hay muchos pasos que se tienen que ir haciendo bien para que eso funcione. Está funcionando, hay ejemplos científicos, ¿no? que lo estudian, lo ves, puedes verlo, pero no es la panacea, ¿no? Es decir, mucha gente se aferra a esas soluciones tecnológicas como para, bueno, ya lo tendremos solucionado, ¿no? Pues haremos esto y ya está. Yo creo que son problemas de quesitos, que digo yo, ¿no? De quesitos del trivial, ¿no? Hay muchas cositas diferentes que tienen que ir contribuyendo. Como íbamos hablando ahora, la parte también educativa, social, es muy importante. La parte tecnológica también lo es, igual que el DDT lo fue en su momento, pero no habrá una única, ¿sabes?, una solución única. Es un elemento más que se puede utilizar y si se hace con cabeza. Problema, solo unas cuantas empresas pueden generar estos mosquitos, o sea, hay un control del sector privado sobre eso, que luego los servicios públicos tienen que comprar a esas empresas para poder hacer uso de eso, ¿no? Y entonces ahí hay un poco también estas problemáticas también tienen mucho que ver con eso, ¿no? ¿Quién hace qué? Si se hace de forma gratuita, ¿quién va a poder acceder a esos recursos? Y hay toda esa problemática también detrás de estas herramientas. Tenemos ahí otra pregunta.
Buenas tardes. Primero quiero felicitar a todos los ponentes por su exposición. Una pregunta. Cuando tenemos un virus, una enfermedad vírica, obviamente podemos tratarla eliminando los vectores. Pero como todos sabemos, la razón de tratar la enfermedad vírica es conseguir una vacuna. ¿Por qué no se consigue una vacuna con la enfermedad del Nilo? Independientemente de los mosquitos. A ver, con la fiebre del Nilo hay un problema que pensad en el dengue y en la malaria que se ha hablado. O sea, malaria ya la vacuna no se consigue, está costando mucho, pero estamos hablando de enfermedades donde el ciclo implica al ser humano y al mosquito. Si somos capaces de cortar el ciclo en el ser humano, erradicamos la malaria, ¿vale? O erradicamos el dengue. ¿Qué pasa con el virus del Nilo? El virus del Nilo, el humano, sufre la enfermedad, pero no es hospedador competente. Yo puedo vacunar a toda la población, suponiendo que la población quiera, y aún así el virus del Nilo va a seguir circulando, porque está circulando en las aves. El hospedador competente son las aves. De hecho, probablemente tendría más éxito vacunando a las aves, consiguiendo una vacuna oral que se pudiera administrar a las aves, que vacunando al ser humano, que al final, en la transmisión, no tiene ningún efecto. Y la vacuna del ser humano es importante que se desarrolle, va a ser muy útil, pero hay que pensar que las personas inmunodeprimidas, que son precisamente las más sensibles al virus del Nilo, no se van a poder vacunar, que siempre hay una parte de la población que la vacuna no genera suficiente anticuerpos como para ser efectiva, y luego hay una parte de la población que no se va a querer vacunar. Entonces, por mucho que vacunemos la población humana, la densidad de virus en la población de aves y de mosquitos va a seguir siendo la misma, ¿vale? La vacuna en el ser humano no va a afectar nunca a la replicación en mosquitos y aves. ¿Y por qué no tenemos todavía una vacuna para humanos? Pues tenemos varios candidatos de vacunas, pero el problema es desarrollar las fases de ensayo que requieren ya el ensayo en un elevado número de personas en zonas donde sepamos que vaya a circular el virus. Y ahí está el problema, ¿vale? Eso está dificultando mucho la generación de la vacuna. Tenemos vacuna para caballos, ¿vale? Porque al caballo no le pregunta si quiere participar en el ensayo clínico. Pero conseguir una muestra suficiente de humanos que estén expuestos al virus de manera azarosa, o sea, no los vas a infectar, no les vas a dar el virus aposta. Tiene que ser zonas donde haya circulación del virus, como para asegurar que un número suficientemente elevado de personas han estado expuestas al virus y poder medir si realmente, poder comparar las tasas de infección. Esto está dificultando mucho el conseguir una vacuna para el virus del Nilo. Dense cuenta que hace falta un sitio en el cual haya una capacidad del sistema sanitario muy potente para llevar a cabo un ensayo clínico de calidad, pero que a la vez se deje de controlar los mosquitos para que haya brotes de virus del Nilo. Entonces, eso normalmente no ocurre a la vez. Con la malaria, por ejemplo, cuando se han hecho ensayos clínicos para la vacuna de la malaria en África, se han hecho en países, preferentemente en países con un sistema sanitario suficientemente bueno para llevar un buen seguimiento del ensayo clínico, pero como no se podía controlar la malaria con ninguna medida todavía, a pesar de las mosquiteras impregnadas de insecticida, a pesar de profilaxis que se hace a veces estacional y a veces a más largo plazo, como no se podía controlar la malaria, estaba garantizado que allí iba a haber malaria y por lo tanto se podía ver el efecto de aquellos a los que vacunados sobre los que no. Eso me lleva a por qué en la zona de Andalucía en 2024 hubo tantos casos, pero sobre todo la parte positiva. ¿Qué hemos hecho en 2025, que ha sido un año benigno, con muchísima lluvia, con muchísima posible cría de mosquitos? ¿Cuáles han sido las claves? Seguro que no ha sido solo una, por las que se ha reaccionado
y en 2025 ha habido 3 casos, ninguna muerte en lugar de 20 muertes en 2024. ¿Cuáles han sido las claves? Pues el actuar, el adelantarse al virus, lo que os comentaba antes, o sea, si esperas a tener los primeros casos para empezar a aplicar medidas de control, es que te comes todo el brote, ¿vale? Porque es que no hay tiempo para actuar. Entonces lo que se ha conseguido es adelantar esas actuaciones. Por ejemplo, se ha empezado a trabajar en los arrozales. Pensad que la zona donde normalmente empiezan los brotes es una zona con 36.000 hectáreas de arrozal. Es una zona donde llegamos a capturar 9.000 hembras de Culex perexiguus, que es el principal vector, en una noche. Entonces, este año se han empezado a realizar tratamientos con un bacilo, con Bacillus thuringiensis israeliensis. Es un bacilo que mata las larvas de los mosquitos, mata mosquitos y 2 o 3 bichos más emparentados, pero no afecta al resto de la fauna. Entonces, en las zonas más cercanas a la población, los 2 kilómetros más cercanos a la población, se han realizado estos tratamientos larvicidas. En el momento en que se han detectado proliferaciones elevadas de mosquitos, se han empezado a hacer los tratamientos adulticidas. Las empresas de control estaban ya contratadas antes de que se detectara el virus. En el momento en que se detectaba circulación del virus en un municipio, al día siguiente se han realizado tratamientos, ¿vale? Es decir, a las 20, o sea, la noche siguiente de haber comunicado nosotros hay circulación de virus en tal municipio, se estaban realizando tratamientos para controlar los mosquitos en esa zona. Luego se ha implicado a las farmacias, por ejemplo. O sea, las farmacias se han convertido en centros de información a la población, no evitando los bulos, las fake news y todas estas películas, ¿vale? Entonces, se han realizado toda una serie de actividades, se ha hecho formación en los colegios, ¿vale? Entonces, los niños de muchísimos colegios, creo que han sido de 200 o 400 colegios, han recibido formación de cómo son las larvas de los mosquitos, porque es que hay gente que no sabe identificar las larvas de los mosquitos. O sea, nos hemos encontrado, cuando vamos a ferias de la ciencia, nos hemos encontrado gente que teníamos un tarro lleno de larvas de mosquito y dice, ¡ay, mira, renacuajos como los que tenemos en casa! Y dices, es que lo que estás criando en tu casa son mosquitos, no son renacuajos, ¿vale? Entonces, todas esas actividades han contribuido mucho a alertar a que la población esté más prevenida y luego a controlar el virus. Las condiciones este año, con la cantidad de lluvias que hemos tenido, eran muy favorables. Luego hay otro factor que ha contribuido también, no nos vamos a echar solo flores, hay otro factor que ha contribuido y es que el año pasado hubo una circulación tan elevada del virus que las aves residentes tenían anticuerpos, ¿vale? De manera que las aves adultas estaban vacunadas frente al virus del Nilo. Entonces, en el momento en que salen los jóvenes, eso ya cambia, ¿vale? Ya los jóvenes no están expuestos al virus y si les pica un mosquito infectado, el virus se va a transmitir. Entonces, todos estos factores son lo que creemos que ha contribuido a que la situación sea tan buena en Andalucía. Por ejemplo, en Extremadura ha habido muchísima más circulación, ha habido 27 casos y 4 muertos debido al virus del Nilo. O sea, ha habido más muertos en Extremadura en el 2025 que en el 2024. Y el número de casos está un poquito por debajo en el 2025. Entonces, no es solo la inmunidad de las aves, sino que todas las actividades que se han hecho de control están contribuyendo. Otra actividad que hay que reforzar y que se están empezando ya a hacer acciones en ese sentido es reforzar las poblaciones de depredadores naturales, ¿vale? De murciélagos, de pájaros. Pero esas son medidas que actúan más a medio plazo. Es muy difícil de un año para otro duplicar o triplicar la población de murciélagos. No te vas al supermercado y compras murciélagos, sino que tienes que favorecer que las poblaciones se vayan recuperando. Entonces también hay campañas de colocación de cajas nido
para pájaros y para murciélagos que espero que en los próximos años se vayan intensificando y vayan dando también resultado. Hay un estudio muy interesante del impacto de las poblaciones de murciélagos sobre las enfermedades en Estados Unidos. Han tenido una plaga de hongo que ha matado millones de murciélagos y el resultado es que se ha aumentado el consumo de pesticidas de manera desproporcionada en las zonas donde han muerto más murciélagos. Ha habido que compensar ese servicio que los murciélagos prestaban gratuitamente, ha habido que pagarlo, ¿no? Pero es que además al analizar la mortalidad perinatal han encontrado también incrementos en la mortalidad durante, creo que eran los 18 primeros meses de vida, en las zonas donde había caído más las poblaciones de murciélagos y donde había habido más aumento de vectores. Sí, es esta suma de estos quesitos, ¿no?, que digo yo. Al final es todos estos elementos que comenta Jordi, la solución a este tipo de problemas es sumar. Pero yo creo que hay un elemento importante aquí, Jordi, que es la parte de coordinación y sinérgica. Es decir, no es sumar a lo loco, sino que hay una administración pública, un gobierno, Junta de Andalucía, metido en el problema, hay unos expertos metidos en el problema. Es decir, trabajar sumando muchas piezas, pero de forma coordinada y racional. Y no sé, yo creo que es un muy buen ejemplo de lo que está pasando en Andalucía. Ya os digo, con el mosquito tigre es muy similar lo que se está haciendo en Barcelona, muchos de estos elementos también, incluso soluciones también naturales dentro de la ciudad, pero es todos estos elementos. Yo creo que es un mensaje importante, que no hay una sola pieza, ¿no?, en la que podamos confiar. Bueno, nos queda ya poco tiempo, Jordi. Quizás vamos a ir con... Seguro que quedan preguntas. Una pregunta y luego con una conclusión final quizá de cada uno de vosotros. Muchas gracias. Hay dos preguntas. Sí, perfecto. Muchas gracias por las interesantes exposiciones. Yo quería preguntar, como antes se comentaba, que a nivel en los lugares públicos pues se hace un seguimiento, se intenta erradicar, pero claro, tenemos toda la parte privada, casas privadas, jardines. Entonces, ¿cómo podemos contribuir las personas en casa, en nuestros balcones con nuestras plantas, o cuando participamos, por ejemplo, en Barcelona hay muchos huertos? Yo participo en un huerto muy grande en Barcelona, donde hemos detectado un mosquito tigre, igual que la abeja asiática hace unos años, la velutina este verano. Entonces, ¿cómo podemos nosotros a nivel particular contribuir, por ejemplo, en el huerto? Lo digo porque es un espacio donde tenemos agua, donde para erradicar o que no prolifere esto. Pues eliminar los puntos de agua es muy fácil. Eliminar los puntos de agua, no dejar un barreño con agua de lluvia, sino que hay que taparlo. Por ejemplo, en las zonas de huerto en Barcelona se sabe que son zonas, puntos calientes de proliferación de mosquitos. En las casas, pues vigilar los tiestos de las macetas, no dejar... Es que el caso del mosquito tigre es ejemplar en el sentido de que con un dedito de agua una hembra ya puede generar 100 larvas ahí, y las larvas son animales muy robustos, con muy poca agua y muy poca nutrición ya pueden cerrar el ciclo. Entonces es cualquier punto de agua. Os vais a una segunda residencia en verano, pues oye, haced, ¿no?, vuestro chequeo de la casa, si tenéis jardín, un patio, volcar los tiestos que no estén llenos con plantas. Es decir, tener un poco ese chip, y que si cada uno tiene un poco ese chip, eso mejora mucho. Lo que está haciendo la Agencia de Salud Pública ahora, para contestar rápido, es hacer un puerta a puerta. Es decir, además de tratar los espacios públicos, está invirtiendo muchísimo trabajo en educar a diferentes barrios de Barcelona, donde se sabe que la parte privada es problemática. Pues llama a la puerta, da un panfleto, explica, incluso entran en las casas y revisan y les ayudan a identificar, oye, cuidado con esta parte del jardín, cuidado con la manguera, no la dejáis medio abierta. Es este tipo de cosas. Yo creo que también la comunidad de vecinos es interesante.
vecindario o gente que trabaja en estos huertos urbanos. Es decir, hay un elemento, una escala de trabajo que es interesante. Si yo lo hago en mi casa, pero mi vecino no lo hace, yo me voy a comer los mosquitos de mi vecino y no va a servir de nada, ¿no? Entonces, este trabajo más a nivel de comunidad y de vecindario, yo creo que es interesante. Entonces, comunidades de vecinos, avisar, es fácil. Y es eso, es como esta frase típica que yo la odio, pero bueno, una pequeña aportación de cada uno hace un gran cambio, ¿no? Es decir, realmente sumar suma. O sea que... Piscinas y estanques que no se limpian son otra fuente. ¿Alguna más, Jordi? Sí, ahí tenían un par. Ahora se han animado, ¿ves? Muy bien, muy bien. Gracias. Mira, yo particularmente soy una de esas personas a las que los mosquitos adoran. Yo estoy en una sala con 10 personas y dicen, no, hay mosquitos, y a mí me pican 3, 4 veces, o sea, que me adoran. Entonces me preocupa mucho esto y siempre pienso en lo que has dicho antes tú de la evolución biológica o la adaptación al medio, si no pueden otros virus como el VIH o el VHC o el virus de COVID no pueden llegar nunca a transmitirse por la picadura de un mosquito. ¿Estos otros virus? No. Esos no. No, esos no. Son un conjunto de virus que llamamos arbovirus, que son virus que se transmiten por vectores, por artrópodos, por insectos. Tiene que poderse multiplicar en el mosquito. Y eso no lo que esto es muy todos. complejo, es esta simbiosis entre el patógeno y el huésped que tiene que ocurrir primero, ¿no? El virus tiene que replicarse. De hecho, lo que pasa dentro de los mosquitos es que llega en sangre y luego, para poderse transmitir, el virus se replica y tiene que llegar hasta las glándulas salivares, y es cuando el mosquito nos pica, que de hecho absorbe la sangre, pero envía un reflujo de saliva, y ahí es donde nos envía el virus, ¿no? Entonces, toda la evolución del virus dentro del huésped, hay mucha biología ahí metida, ¿no? Tiene que pasar a diferentes tejidos, diferentes barreras inmunológicas. Entonces es eso, que no cualquier virus. Sí que hay estos casos que oímos, por ejemplo, la gripe aviar, ¿no? Exacto. Es un virus que puede ir mutando y en una de esas mutaciones puede pasar al humano. Pero el tipo de virus de los que estamos hablando no sufren estas mutaciones como los virus de la gripe, que son mucho más mutantes, ¿no? Pueden generar muchas variantes, ¿no? Entonces, esta tipología no. Podemos hacer la última pregunta, lo siento. La vacuna para el dengue, la Qdenga, ¿es eficaz? No mucho. El dengue, es que no hemos entrado en el problema del dengue, pero son 4 serotipos de dengue, muchos subtipos distintos. Hay un problema que si te infectas una vez con una de las variantes, luego tienes una reacción más grave si te infectas con la otra variante. En España llegan las 4 variantes de dengue. Es un cóctel muy complejo el del virus del dengue, y las vacunas, bueno, son eficaces hasta cierto punto. Se recomiendan en zonas endémicas. Exacto, siempre ayuda, ¿no? Es como ponte repelente, vístete con ropa larga, no vayas con pantalón corto. Oye, si hay una vacuna que es eficaz a no sé qué porcentaje, pero hay algo de eficacia, pues vale la pena. Pero bueno, no son del todo eficaces, ¿no? Como la malaria es bastante eficaz en niños, la malaria infantil sí que se ha conseguido controlar bastante a través de la vacuna, pero hay estas complejidades. Ya se trabaja ya en vacunas para estas enfermedades, pero estamos en el punto que estamos. Muy brevemente, que tenemos que cerrar, una reflexión final. ¿Qué crees que es lo importante? Una reflexión Un resumen. final. No, creo solo una sí, que en el caso de malaria creo que es muy importante también tener en cuenta en los pasados, pero creo también en el presente, el contexto de otras enfermedades, el contexto de comorbilidad. Así que se puede erradicar una enfermedad si también intenta combatir las otras enfermedades que tienen como determinantes los mismos factores de pobreza y todo eso. En el caso de Italia, en el pasado, se logró modificar y acabar con la malaria también mejorando todas las enfermedades. Había necesidad de una acción unitaria de salud global en contra de todas estas enfermedades, creo. Jordi.
Pues, bueno, una nota positiva, que de las arbovirosis se sale. O al menos en Andalucía parece que vamos por ese camino, pero que requiere nuevas estrategias. O sea, te requiere tener claro que esto es un problema que ha llegado para quedarse, que tenemos que generar nuevas estrategias para controlar los mosquitos, que eso requiere colaboración entre investigadores, entre gestores, administración. Hay que recuperar lo que teníamos cuando se erradicó la malaria, que era el entomólogo médico. Había servicios de entomología que cubrían todo el territorio y que es lo que fueron pilares fundamentales para la erradicación de la malaria. Pues en las administraciones públicas hay que recuperar esa figura de los entomólogos en salud pública, que ayudan a gestionar esos problemas, y sobre todo que hay que aplicar aproximaciones One Health, una salud. Es decir, cuando tenemos un brote de West Nile y llega al médico, es que ha fallado todo lo previo, ¿vale? Y todo lo previo hace necesario que una serie de profesionales, veterinarios, biólogos, salubristas, farmacéuticos, realicen todos los trabajos necesarios para evitar que se generen esas condiciones que al final acaban generando esos brotes en la población humana. Y entonces solo aplicando esa aproximación de una salud va a ser posible controlar estas enfermedades. Yo, nada, solo me sumo a lo que ha dicho Jordi, ¿no? Que hay que trabajar conjuntamente y de forma coordinada y sumar todos estos trocitos de pastel que estamos hablando, y que es posible. Es decir, yo creo que tenemos las herramientas y hay más este aspecto más de organización y coordinación. Yo creo ahora mismo en Europa es parte del problema, porque hay mucho conocimiento y que hay que buscar estas estrategias que está comentando Jordi para que eso pase. Entonces, ¿hay que vigilar la pregunta? ¿No hay que estar atentos? Sí, definitivamente sí. Algunas de estas enfermedades son exóticas y nos parecen, no, dengue, chikungunya, zika. No, llegarán y cada vez llegan más y están en Europa. Es decir, esto no nos tiene que sonar a chino, al revés, ¿no? Yo creo que aquí el debate sirve para justamente poner eso en la mente. Es una enfermedad que será muy común en Europa, pero la vamos a poder, yo creo que muchas de ellas las vamos a poder acotar y controlar si hacemos las cosas como Dios manda. Pues nada, muchas gracias. Espero que les hayamos pasado algo de información. Muchas gracias a la Fundación La Caixa por organizar estos debates y estas mesas redondas. Y creemos que desde el conocimiento se puede contribuir a que esto se mantenga contenido. Así que aquí estamos, dispuestos a ser útiles.